Sí, fue eso lo último. Mm, ok. Y vamos a considerar las leyes de Maxwell. Y en primer lugar tendríamos la ley de Maxwell, pero que es la ley de Gauss. O sea, esa es la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss establece que un flujo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon cero, y esto es igual a una integral de un campo eléctrico coseno de teta por diferencial de área. Entonces, al final, pues podemos decir que la carga, que es la que genera el campo eléctrico, es igual a epsilon cero por la integral en general de E por diferencial de área. O si no, lo vamos a poner completo, coseno de teta por diferencial de área. El flujo eléctrico en general es igual al campo eléctrico por el área. Bien, en este caso se considera que el campo eléctrico, bueno, pues es un vector. Un campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico es un vector, y también A se llama un vector área, y este vector área pues va a ser normal o perpendicular al área que atraviesa el flujo eléctrico. Entonces, miren, nosotros podemos considerar un campo eléctrico de esta forma. Y bueno, aquí nosotros consideramos un área que sea perpendicular al flujo, a las líneas del campo eléctrico, y en general podemos decir que el área está en este sentido. Entonces, esta A pues representa toda el área, que detecta el flujo eléctrico. Bueno, vamos a poner todo el flujo eléctrico, que sería P su índice. Entonces, esta es son 4 leyes. Sería la primera ley que establece, se establece como ley de Maxwell. Y bueno, tenemos también la ley de Gauss para magnetismo. Entonces, podemos agregarle aquí, para hacer la diferencia, vamos a agregarle aquí que es la ley de Gauss para electricidad.
Y ahora vamos a considerar la ley de Gauss para magnetismo. Bueno, para considerar la ley de Gauss para magnetismo, pues sí necesito borrar también esta parte para poder pues escribir las fórmulas que se refieren a la ley de Gauss de magnetismo. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar esta parte, muchachos. Ok, ¿ya puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces, esa fue la primera ley. Tenemos la primera ley de Maxwell. Ahora la segunda ley sería la ley de Gauss para magnetismo. Bueno, en este caso nos vamos a referir, en lugar del flujo eléctrico, al flujo magnético. Y en lugar de un campo eléctrico, pues sería el campo magnético. Entonces, el flujo magnético en general, pues también sería la integral de la inducción magnética por diferencial de área. Entonces, el flujo magnético en general, este diferencial de área se aplica a la integral. Y bueno, pues más bien la integral se aplica al diferencial de área y nos queda B por A. Esto en algún momento ya lo habíamos mencionado. Entonces, vean cómo aquí se parecen nuestras dos ecuaciones. Aquí es campo magnético por el área y aquí es campo eléctrico por el área. Aunque decimos que este es nuestro flujo magnético, el flujo magnético, y ya hemos mencionado que B es la inducción magnética. La inducción magnética o campo magnético generado por cargas en movimiento. Y A pues es el área que detecta este flujo magnético. Bien. Aquí nosotros ya mencionamos que voy a borrar esta parte, ¿eh? Ya mencionamos que pues el flujo magnético, bueno, vamos a empezar primero con las unidades de B. Está dado en teslas, y después tenemos que un Weber sobre metro cuadrado
pues igual a una Tesla. Y bueno, también podríamos aquí agregar que una Tesla o un Weber sobre metro cuadrado es igual a 10 a la 8 Gauss. No, es 10 a la 4 Gauss. Y, y además consideramos que un Weber es igual ahora sí, a 10 a la 8 Maxwells. Y un Maxwell ya lo mencionamos que es igual a una línea de fuerza magnética. Entonces esto ya lo hemos mencionado. Bien, pero el en el campo magnético, es decir, esta ecuación se iguala a cero. Esa es la diferencia con la de la ecuación del flujo eléctrico. La del flujo eléctrico se iguala a Q sobre epsilon cero. Y aquí la integral de B por diferencial de área se iguala a cero. Entonces, eso es esto es la diferencia entre el flujo magnético y el flujo eléctrico. Bien, entonces lo que significa entonces aquí nuestra igualación a cero, la igualación a cero significa que no hay carga libre. Voy a borrar esta parte. Que no hay carga libre. Como en el flujo eléctrico. Entonces, miren, el campo magnético, pues en realidad nos lo va a dar vimos varias fuentes. El campo magnético o inducción magnética nos va a dar el conductor, por ejemplo, que conduce corriente. Entonces, si nosotros tenemos un conductor con corriente, voy a borrar esto también. Tenemos un conductor que lleva una corriente. Entonces aquí lo que tenemos es un campo magnético. Voy a dibujar con azul este campo magnético o inducción magnética llevaría esa dirección, siempre y cuando este conductor pues transporte una corriente. Entonces el campo o la dirección de la inducción magnética sigue la regla de la mano derecha. Con el pulgar indicamos la dirección de la corriente y el resto de los dedos nos indican la dirección del campo
de campo magnético. Entonces, este campo magnético para el conductor es igual a una permeabilidad del aire sobre 2pi. Déjenme checar si es 2pi epsilon 0. Lo tenemos. No, esto ya es lo que parte de la ley de Ampère. Bueno, pero el campo magnético de este conductor va a depender del radio que tengamos, o de la distancia del conductor al punto en el que queramos conocer el campo magnético. Y claro está, aquí también vamos a considerar la corriente. Bueno, voy a colocarla así. Tenemos aquí también la corriente. Entonces, esta es la manera de encontrar el campo magnético del conductor con corriente. Con corriente eléctrica. Vamos a aclarar entonces lo que estamos involucrando aquí en nuestra ecuación. El parámetro que sería pues diferente sería mu 0, pero ahorita vamos a aclarar a qué se refiere. ¿Puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Sí puedo borrar? Sí, profesor. Ok, entonces miren, esta mu 0 se llama permeabilidad del aire o del vacío. Claro está, se le llama permeabilidad magnética del aire o del vacío. Y esta permeabilidad va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7, y sus unidades son Webers sobre amper metro cuadrado. Pero no es amper metro cuadrado. Aquí como ya también se utiliza en los devanados y en las bobinas, es amper vuelta y por metro. Entonces, normalmente esta permeabilidad, si multiplicamos el 4pi, es 12.0
No me acuerdo cuánto nos da ese 12, bueno, ese termómetro. Ahora vamos a multiplicar la permeabilidad por más bien el 4pi por 10 a la menos 7. Sería 4 sería 12.56 por 10 a la menos 7. Normalmente esto es lo que este es el valor que se maneja. Igual serían Weber sobre ampere vuelta por metro. Ahora, para cada más bien aquí tenemos un alambre recto, pero podemos tener una bobina o un solenoide. Y bueno, también como a través de la bobina vamos a hacer pasar una corriente, también podemos encontrar este campo magnético. Pero eso ya caería dentro de la ley de Ampère. Entonces, vamos a colocar la ley de Ampère, toda su ecuación para definirla, y a partir de esa ecuación de la ley de Ampère se obtienen estas ecuaciones. Por ejemplo, para el conductor o para una bobina o un solenoide. Entonces, pues les pregunto, ¿puedo borrar ya esta parte para colocar la ecuación de la ley de Ampère? Sí, profesor. Sí, ok. Bien, entonces tenemos la tercera ecuación sería la ley de Ampère. Y bueno, esta ley de Ampère en general va a estar dada por la siguiente ecuación. Vamos a tener la inducción magnética por DL por DL. Bueno, esto es en caso de que tengamos un alambre recto, pero si tenemos una área, pues sería por diferencial de S. Entonces, esto es igual a la permeabilidad del aire, que multiplica a epsilon 0 por la variación del flujo eléctrico respecto al tiempo.
Esa sería la ley de Ampere. A ver, déjenme ver. Bueno, aquí un cero ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre Ampere vuelta por metro, o 12.56. Algunos autores redondean a esta 56 a 57. Vamos a dejarlo nosotros así. Espérenme, si es la ley de Ampere, entonces aquí necesariamente debe de ir la corriente. Entonces, más la corriente. Así nos queda la ley de Ampere. Entonces, esta ley describe el efecto magnético de una corriente o la variación de un flujo magnético. Entonces así nos a ver, déjenme ver. Esta ley describe el efecto magnético de una corriente. Más bien aquí es la variación de un campo eléctrico, de un campo eléctrico. Bien, pues de esa manera está dada nuestra ley de Ampere y bueno, esta se basa en un experimento que realizó un científico denominado Oersted, que nos da nos presenta un conductor con corriente. Tenemos un conductor con corriente. Y bueno, presenta más bien una superficie imaginaria. Y esta superficie imaginaria pues se va a colocar una aguja imantada, que es una brújula. Y bueno, la orientación de esta brújula pues nos va a indicar la dirección del campo magnético. Este experimento lo observó Oersted. Entonces, los experimentos de Oersted sirvieron para llegar a esta ecuación que finalmente pues quien la desarrolló fue
Ampere. Bien, entonces aquí de nuestra ecuación general de la ley de Ampere, pues finalmente vamos a llegar a una ecuación, general que va a ser igual a la integral de el campo eléctrico por dl igual a la permeabilidad por la corriente, ya que pues está muy relacionado con la corriente, y de aquí es de donde se proviene, se obtienen la ecuación, por ejemplo, para el conductor. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, para un conductor que lleva una corriente, que es la fórmula que ya habíamos visto. Entonces aquí vamos a tener el campo magnético de esta manera, y vamos a tener una distancia radial. Entonces aquí esta dl pues pues nos va a servir para determinar el perímetro de la circunferencia, y aquí nos quedaría el campo magnético por la integral de dl de 0 a 2pi, bueno, 2πr igual a la permeabilidad por la corriente. Y entonces ahora sí nuestra permeabilidad por 2πr quedaría con la permeabilidad por la corriente, de tal manera que pues sí nos queda la permeabilidad por la corriente sobre 2πr, que es la fórmula que hace un momento ya habíamos mencionado. Entonces ya depende de las condiciones de conductor sí, sobre todo de conductor, o la superficie en la que vayamos que vayamos a considerar para determinar el flujo magnético, perdón, la inducción magnética o campo magnético, pues es como van variando esta ecuación. Bueno, dl más bien. Si tuviésemos un área, bueno, pues tendríamos, en lugar de dl, podría ser v por ds. Y algunos autores utilizan más, en lugar de dl, utilizan ds. Y ya lo generalizan, puede ser un perímetro, o puede ser un área. Entonces, aquí nos queda esa demostración así. Bueno, la ecuación del campo magnético del conductor, pero en sí es más usual encontrar así, de esta forma, la ley de Ampere, que de esta otra manera. Entonces generalmente la vamos a encontrar
así nuestra ecuación. Y bueno, la última ecuación o la última ley de Maxwell es la ley de, a ver, ya vimos la de el campo eléctrico, del flujo eléctrico, del flujo magnético, la ley de Ampère. Entonces nos queda ya nada más la ley de Faraday. Esa es la última ley que se conoce como ley de Maxwell. Entonces, las leyes de Maxwell son esas 4 que estamos mencionando. Esa, pues, también ya la vimos en clase, pero vamos a recordar a qué se refiere la ley de Faraday. ¿Puedo borrar ya esta parte, muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces, finalmente tenemos la ley como cuarta ley, es la ley de Faraday. Entonces, esta está más reciente que la vimos. Y la ley de Faraday establece que una fuerza electromotriz es igual a menos la variación de un flujo magnético respecto al tiempo. Entonces, así es como la indicamos la ley de Faraday. Y bueno, pues en sí, esto nos da como resultado que E es la fuerza electromotriz inducida. Entonces, esta va a estar dada en volts, es decir, es un voltaje. Phi sub índice M, pues es el flujo eléctrico, y este flujo eléctrico está dado en Webers. Entonces concluimos nosotros que el voltaje inducido o la fuerza electromotriz inducida está dada en Webers sobre segundo, y esto también nos da las unidades denominadas volts. Entonces así nos queda nuestra fuerza electromotriz inducida. Pero bueno, aquí en lugar de generar un campo magnético como en un conductor o en un solenoide, aplicándole una corriente, aquí en la ley de Faraday sabemos que el flujo o la fuerza electromotriz inducida se produce cuando nosotros tenemos un conductor sometido a una inducción magnética, y entonces si el conductor lo movemos con una velocidad determinada, siempre se va a estar generando una diferencia de carga. Si consideramos una carga positiva, entonces la carga positiva se va, únicamente la consideramos la carga positiva cuando se mueve de esta manera. Las cargas se mueven hacia arriba, las positivas,
Y mientras haya movimiento, esta diferencia de potencial, este más y este menos, son los que nos forman la diferencia de potencial. La diferencia de potencial o el voltaje inducido. Claro está que para que exista ese voltaje inducido, pues necesariamente debe de haber un movimiento de cargas. Si consideramos la corriente convencional, es decir, el movimiento de cargas positivas, las cargas positivas se van al extremo superior y entonces nos queda este extremo más positivo respecto a este, es decir, acá hay escasez de cargas positivas y aquí hay exceso de cargas positivas, o si lo queremos ver al contrario, sería aquí exceso de electrones y acá escasez de electrones. Pero esto se da por el movimiento de las cargas dentro del conductor. Entonces, esa fuerza electromotriz en general va a ser la variación del flujo respecto al tiempo. Y bueno, ¿por qué se genera este movimiento de la corriente? Pues porque el conductor, siempre que esté en movimiento, va a estar cortando las líneas de fuerza magnética. Entonces, si permanece estático, pues no va a cortar las líneas de fuerza magnética y no se va a generar esta diferencia de potencial. Entonces, así la consideramos, y la otra era por la variación del flujo, que vimos un circuito con un potenciómetro para poder variar el flujo. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es producida por el movimiento de un conductor en un campo magnético o por la variación del flujo magnético, si es que permanece estático el conductor. En general, así es como conocemos la ley de Faraday. Bien, esas serían las cuatro leyes de Maxwell. Bien, en sí, hemos estado mencionando la bobina o un devanado. Entonces, si nosotros tenemos una bobina, ya esas serían nuestras cuatro leyes. Pero cuando nosotros tenemos una bobina, y bueno, pues nosotros le hacemos circular una corriente, entonces si mencionamos que esta bobina o solenoide pues va a generar un campo magnético de esta forma. Entonces aquí vamos a tener un campo magnético. Normalmente en la parte en la que entra la corriente es el polo negativo y acá el polo positivo. Entonces así se genera el campo magnético, pero su ecuación, la ecuación de la bobina es el voltaje es igual
a la inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo. Entonces es la inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo. Esta es una ecuación, es una ecuación típica de la bobina. Es ecuación de la bobina o de un solenoide. Bien, como nosotros vamos a tener en una bobina un campo magnético, entonces se maneja un término que se llama enlaces de flujo. Y este término de enlaces de flujo está representado por lambda. ¿Puedo borrar ya esta parte de la ley de Faraday, muchachos? Sí, puedo borrar esta parte. Sí, profesor. Profesor. Sí, gracias. Entonces, miren, los enlaces de flujo se representan con la letra griega lambda. Y lambda pues va a ser n por pi. Entonces, los parámetros que aquí intervienen en esta ecuación, pues es n, que es el número de vueltas o de espiras, y phi, ya ahorita me voy a poner el subíndice, pues phi va a ser el flujo magnético. El flujo magnético. Entonces, los enlaces de flujo, vean cómo serían o estarían dados como vueltas por Weber o Weber por vuelta, de acuerdo a lo que tenemos en la ecuación. Pero la relación que vamos a tener aquí es de estas leyes y, por ejemplo, ya los enlaces de flujo, pues es porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, el transformador, ¿verdad? Y bueno, pues ya en el transformador vamos a tener una bobina, vamos a tener una corriente y vamos a tener también un núcleo. Entonces, estos términos que estamos viendo, pues nos sirven para el circuito magnético. Bien, vamos a considerar la ecuación de la permeabilidad absoluta. Miren, la permeabilidad absoluta sería mu igual a la permeabilidad del aire por la permeabilidad relativa. Entonces, esta sería la permeabilidad absoluta.
la permeabilidad absoluta. Entonces, es más, la vamos a poner así. Mu es la permeabilidad absoluta y mu 0 sería la permeabilidad del aire. Y mu R sería la permeabilidad relativa del material. Entonces la permeabilidad relativa del material pues se refiere al núcleo que vamos a tener en el transformador o en medio de las bobinas. Entonces fíjense, la permeabilidad absoluta más bien la permeabilidad relativa no tiene unidades, sería nada más una escalar, porque si la despejamos de aquí, nos quedaría la absoluta sobre la permeabilidad relativa, sería la permeabilidad absoluta sobre la permeabilidad del aire. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, la permeabilidad más bien la permeabilidad absoluta nos quedaría como Weber sobre, aquí estaría dada como Weber sobre ampere vuelta por metro. Y esta también está dada como Weber sobre ampere vuelta por metro. Entonces, estas se cancelan y la permeabilidad relativa les comento que tendría, más bien sería un escalar. Y esto ya depende, la permeabilidad R depende del material, que puede ser hierro, ¿qué más habíamos dicho? Acero, y bueno, esos serían nuestros materiales más empleados como núcleos en las bobinas. Bien, ahora miren, la similitud de un circuito eléctrico pues con un circuito magnético pues sería la siguiente. Por ejemplo, nosotros en el circuito eléctrico tenemos un voltaje para alimentar el circuito o una fuerza electromotriz. En el circuito magnético se llama fuerza magnetomotriz. En lugar de fuerza electromotriz es fuerza magnetomotriz. Y en el circuito eléctrico tenemos una resistencia. En el circuito magnético vamos a tener una reluctancia, que es equivalente a, la función es equivalente a la que hace la resistencia en el circuito eléctrico. Y bueno, pues también para que haya circulación de la corriente, por ejemplo, en un circuito eléctrico, pues tenemos nosotros los conductores. Entonces le brindamos un camino a la corriente para que circule. Y en el circuito magnético, pues también se le brinda un
un camino, pero ahora al flujo magnético para que circule. Entonces, esas serían pues las similitudes. Entonces, vamos a considerar pues un circuito magnético pues sencillo, podríamos decirlo en este momento. Vamos a considerar entonces el circuito magnético. El circuito magnético. Bueno, para para iniciar con un circuito magnético, pues vamos a nosotros a considerar un núcleo. Un núcleo. Este va a ser el núcleo en el que vamos a enrollar nosotros una bobina, por ejemplo, la podemos enrollar de esta forma. Y necesariamente, pues, a esta bobina se le va a aplicar una corriente. Entonces, esta corriente hace que se genere un campo magnético en la bobina, pero aquí no se va a quedar alrededor de la bobina el campo magnético, o sea, las líneas de fuerza magnética, sino que le estamos proporcionando un camino al flujo magnético. Entonces el núcleo es el camino para que tengamos el flujo magnético. Ese sería nuestro camino para el flujo magnético. Y bueno, para este circuito magnético, pues tendríamos lo siguiente. Con la ley de Ampère. La ley de Ampère, mencionamos que era igual a H, o la integral de superficie cerrada, pero en este caso tendríamos el campo ya que se genera en el hierro, y ese se va a diferenciar del campo del conductor con la letra H. Entonces tendríamos H por diferencial, pues diferencial de eso, vamos a considerarlo así. Y esto era igual a la densidad de bueno, era igual a mu 0 por I, pero vamos a considerar ahorita la densidad de corriente, entonces sería igual a la integral de J por diferencial de área. Entonces tenemos la J, pues va a ser la densidad de corriente, que ya habíamos mencionado que
es igual a la corriente sobre el área. Y H es la intensidad del campo, del campo magnético. Pero pues ya con estas ecuaciones al final vamos a tener la ecuación de el número de vueltas por la corriente igual a, saldría de J, o igual a H por la longitud del núcleo. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos en esta ecuación, pues ya tenemos aquí el número de vueltas, de la bobina. La corriente pues, también la podemos conocer. Y menciona esta LC porque esto es LC. Eso es LC. Y la podemos considerar como la longitud del núcleo. Esa sería la longitud del núcleo. Y bueno, pues HC es, o lo podemos representar con como la sección del núcleo. O sea, HC más bien va a depender de la sección del núcleo. Vamos a mencionarlo aquí. Entonces, LC es la longitud del núcleo y HC es la sección del núcleo, vamos a decir. La sección del núcleo. La sección del núcleo o el área del núcleo. Bueno, pues ahora miren, en esta ecuación espérenme. En esta ecuación el producto de nuestro número de vueltas por la corriente es a lo que se le llama la fuerza magnetomotriz. Y bueno, aquí no, ese HC pues va a ser la intensidad del campo magnético. Entonces, más bien vamos a considerar AC, esa sí sería nuestra sección del núcleo. Entonces aquí, esta ruta que estamos marcando como LC, pues también nos va a marcar la intensidad del campo magnético.
Bien, les mencionaba que aquí en esta ecuación N por I es la fuerza magnetomotriz, que sería equivalente a la fuerza electromotriz de un circuito eléctrico. Bien. Ahora vamos a considerar un, un circuito que va a tener un entrehierro. Ese circuito vamos a hacerle o vamos a representarle aquí un corte. Y bueno, pues vamos a tener también un flujo magnético en esa sección, pero va a ser a través del aire, y eso se va a llamar pues en el hierro. Entonces así tenemos nuestra ecuación para el circuito que no tiene entrehierro. Ahora vamos a considerar un circuito que tenga un entrehierro. Para eso voy a modificar el circuito. Entonces, pues yo les pregunto, ¿puedo borrarlo o modificarlo ya? Y aquí pues lo único que va a pasar es que aquí vamos a tener otro término que va a ser también del campo magnético en el entrehierro y la longitud del entrehierro. ¿Sí lo puedo modificar ya, muchachos? Sí, profesor. Ok. Entonces, esta ecuación vamos a decir que es sin entrehierro. Y si ahora lo cortamos este núcleo y indicamos que esto es G, ese es el entrehierro. Aquí, en este caso, pues las líneas de fuerza magnética pues no se van a detener. Lo que va a pasar es que se van a pasar a través del entrehierro de una parte a la otra. Entonces aquí la ecuación ya con el entrehierro pues va a quedar de la siguiente manera. Va a quedarnos nos va a quedar NI, gracias, igual a HC por LC más sería el campo magnético del entrehierro por G. Entonces así nos quedaría la ecuación. Donde aquí diríamos que HG es el campo el campo magnético en el entrehierro
en el entrehierro, y G pues es la longitud del entrehierro. La longitud del entrehierro. Mire, en sí, voy a borrar esta parte. El entrehierro, pues lo podremos aquí, lo voy a manejar así, mire. Dibujaría yo el área. Entonces también vamos a tener el área del entrehierro. Entonces toda esta área que estamos dibujando aquí sería el área del entrehierro. Ok, voy a borrar ya esta parte. Entonces aquí mencionamos que AG es el área del entrehierro. Entonces, miren, aquí en el circuito magnético, el flujo está dado por el flujo igual a B por el área. Entonces aquí en nuestro circuito magnético nos queda igual a BC en caso de que nada más tengamos o sea que no tengamos entrehierro por AC. Esta ecuación se puede expresar en términos del flujo. Si el flujo es igual a... no, perdón. Si la intensidad del campo magnético es igual a la inducción magnética sobre mu cero. Entonces, fíjense, si tenemos esto como la intensidad del campo magnético, pues se va haciendo más grande nuestra ecuación porque ahora esta ecuación de N por I nos quedaría, entonces N por I nos quedaría HC, que sería BC sobre
sobre MC, que sería la permeabilidad del núcleo, por la longitud LC, por LC, más sería BG sobre la permeabilidad del aire, porque aquí está el aire, por el entrehierro. Bueno, ahora nuestra ecuación pues va a ir creciendo, porque el flujo ya vimos que es B por A. Entonces de esta B por A la podemos despejar B para de aquí. Podemos despejar a B, que sería el flujo sobre el área. Entonces aquí va a sustituirse en esa ecuación y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Puedo borrar esta parte, muchachos, para escribir ya la continuación de esa ecuación? Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, miren, aquí NI nos quedaría el flujo de C sobre AC, pero esto sería por MC, por LC. Pero también tendríamos el flujo magnético de G sobre AG. Bueno, quedaría más. Sobre AG entre la permeabilidad, que es la permeabilidad del aire, por G. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta ecuación. Nos quedaría el flujo sobre un C por AC, aquí por LC, pero es más el flujo en el entrehierro por la permeabilidad del aire por el área de G por G. Entonces nos va complicando nuestra ecuación. ¿Sí? Pero ahora en esta ecuación se puede definir lo que es la reluctancia. Entonces vamos a considerar la reluctancia. Y vamos a diferencia del circuito eléctrico, que la resistencia se representa con R, aquí también se va a representar con una R, pero con esta doble barra. Esa es la reluctancia. Y nos representa, bueno, representa
la oposición al flujo magnético. Al flujo magnético que presenta el material. Bien, entonces, miren, esa sería nuestra reluctancia. Y algo similar a lo que ocurre con el circuito eléctrico, que tenemos la resistencia, lo inverso era la conductancia. Aquí lo inverso a la reluctancia es la reluctancia es la permeancia. Se representa con la letra P. Bueno, también con una barrita doble. Y esta nos representa la facilidad que presenta un material o que ofrece un material al flujo magnético. Al flujo del campo magnético. Bueno, entonces la reluctancia es el inverso de la permeancia, de la permeancia, y esta va a ser igual a, por ejemplo, si nada más tenemos la ruta sin el entrehierro, nos quedaría LC sobre MC, o sea, la permeabilidad del hierro, bueno, no del hierro, del núcleo, por AC. Eso sería la reluctancia. Entonces, fíjense aquí, tenemos ya pues más pues más sencillo nuestra ecuación, porque si la aplicamos aquí, pues nada más nos quedaría el flujo del hierro por la reluctancia. Bien, entonces así nos da la fórmula de la reluctancia. Y lo que también se me va pasando desde hace un momento, pues es de que hasta aquí nada más hemos manejado que esto es NI, pero lo voy a colocar acá, NI, más bien la fuerza magnetomotriz es igual a N por I. Esta ecuación es lo que se le llama fuerza magnetomotriz. Y vean cómo la
fuerza magnetomotriz pues va a estar dada en amperes vuelta. Bueno, estas barritas las estamos utilizando para hacer la diferencia con un circuito magnético. Entonces, fíjense, si yo tengo únicamente el núcleo sin el entrehierro, tendría un circuito que nos representaría la fuerza magnetomotriz por la reluctancia del núcleo y por el flujo que se da en el núcleo. Si tenemos entrehierro, pues tendríamos la reluctancia del entrehierro por perdón, aquí me faltó, por el flujo no, está bien. Sería la reluctancia del entrehierro por el flujo del hierro. Entonces eso es lo que tenemos en el circuito. Bien, no sé si ya podemos borrar esta para hacer la equivalencia de ese circuito. ¿Cómo lo cómo lo representamos ya con la ecuación? Sí, ya puedo borrar la reactancia y la permeancia. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bien, entonces tenemos la reluctancia. Entonces aquí, bueno, ya la borré, pero aquí tendríamos, fíjense, aquí voy a colocar NI todavía. NI sería igual a la reluctancia del núcleo, del hierro o del cobre por el que pase el campo magnético por el flujo magnético, más esta parte del entrehierro, que sería la reluctancia del entrehierro por el flujo del entrehierro. Entonces, fíjense aquí, esto nos da como la fuerza magnetomotriz igual a RC por el flujo del entrehierro más RG por el flujo del entrehierro. Entonces, en el circuito eléctrico teníamos una fuente de voltaje y decíamos que el voltaje era igual a la corriente por la reluctancia, por la resistencia. Aquí es el flujo por la reluctancia. ¿Ok? Entonces, el equivalente de ese circuito, pues nos quedaría, déjenme ver cómo nos representamos la reluctancia. Pues podemos representarla igual. Podríamos representar como una reluctancia del núcleo. Pero aquí están en serie. Y aquí tendríamos
la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz. Y esto nos representaría RC y RG. Vamos a colocar esta fuerza magnetomotriz en la fuente. Y bueno, pues aquí tendríamos en general el flujo. Entonces, este circuito que tenemos aquí es equivalente a este, para que lo asemejemos al circuito, al circuito eléctrico. Bien, muchachos, pues eso sería por hoy todo, porque por el día de hoy sería todo. Eso es a lo que quería llegar, a que pues estableciéramos la equivalencia de un circuito magnético, cómo lo podemos simplificar o hacer la representación similar a la del circuito eléctrico. Pues recuerden, en un circuito eléctrico, esto era la fuente de voltaje y estas eran las resistencias. En el circuito magnético tenemos la fuerza magnetomotriz y tenemos las reluctancias. De esa manera queda nuestro circuito. Y bueno, pues ahorita solo colocamos este núcleo con una sección cuadrada, pero hay núcleos en los que podemos tener a lo mejor aquí la continuación y aquí quedaría otra sección. Entonces se van aumentando los elementos al circuito. Bien, concluyendo. Circuito eléctrico, teníamos lo que había comentado al principio de clase. Fuerza electromotriz, aquí en el circuito magnético es fuerza magnetomotriz. En el circuito eléctrico teníamos resistencias, aquí tenemos las reluctancias. En el circuito eléctrico teníamos corriente, aquí tenemos flujo magnético en el circuito magnético. Bien, pues les voy a pasar lista y me comentan si tienen alguna duda con lo del examen, por favor. Alvarado Salazar Alejandra. Presente, profesor. Gracias. Alvarado Sánchez José Misael. Presente, profe. Gracias. Arzate Segura Sergio. Presente, profesor. Gracias. Castañeda Flores Diego. Presente, profesor. Gracias. Cruz Rodríguez Itare Giselle. Presente, profesor. Tengo una duda. ¿La entrega del examen es mañana? No. ¿No? Es el jueves. Sí le comenté a su compañero, ¿no? Sí, perdón. Es que queríamos ver si nos podía dejar hasta el fin de semana, porque es que ahorita también nos están dejando mucha tarea de otras materias. Entonces, queríamos ver si podíamos entregarlo el fin de semana. ¿Sería un día más o hasta el sábado? Ustedes díganme. Bueno, piénsenlo y ahorita me dicen. Entonces,